Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí les muestro esta atalaya del 15 de septiembre de 1987. En la página 17, párrafo 5, la sociedad dijo algo que es digno de analizar profundamente. Y está subrayado con plumón amarillo para resaltar el punto que yo quiero reflexionar. Dice: el aire de este mundo está lleno de ese deseo egoísta de riquezas y de hacer trampas, escuchen bien, y de hacer trampas en el pago de los impuestos gubernamentales. Hacer trampa o trampas en el pago de los impuestos gubernamentales. Y esto la Watchtower lo publicó en 1987, antes que se hiciera el cambio en el sistema de comercializar las revistas y libros de la Watchtower. En 1987 la Watchtower vendía su literatura, sus libros tenían precio que había que pagar para obtenerlas. En su literatura se mostraban los libros que se ofrecían y el precio que costaban. Las suscripciones de la revista de la Atalaya y Despertar tenían precio por suscripción semestral y anual. En fin, todo se vendía, nada era gratuito, había que pagar, desembolsar dinero por la literatura. Los hermanos que iban al Salón del Reino a retirar sus revistas para su estudio personal o para usarlos en la obra de predicación en la calle, tenían que pagar por ellas en el Salón del Reino. En el año 1990, la Watchtower se enteró que al ministerio de Jimmy Swaggart, este evangelista Jimmy Swaggart, le había caído rentas internas para cobrarle el impuesto a las ventas que supuestamente debió pagar Jimmy Swaggart por la mercadería religiosa que estaba vendiendo, y le cayó una multa muy fuerte. Entonces la Watchtower, viendo lo que le ocurría a la empresa religiosa de la competencia de Jimmy Swaggart, para evitar ser víctima de rentas internas y que le caiga también a ella una multa porque vendía su literatura y otros artículos de la sociedad, decidió entre gallos y medianoche cambiar el sistema de colocación de las revistas y libros, ya no poner el precio en las revistas, en las páginas finales, no poner más el precio de su literatura que se promocionaba, los libros, ni el precio de las suscripciones, y dejar todo como donativos voluntarios. Pero realmente hubo alguna diferencia en el sistema de comercialización de pasar de vender a donativo voluntario. Hubo realmente un cambio de fondo en este sistema de comercialización de la literatura de la Watchtower, cuando en 1990 la Watchtower decidió no más poner precios por su literatura y revistas, ni hacer publicidad en sus libros, sobre los libros que se ofrecían y con el precio indicado abajo del libro para que pudieran comprarlo, y eliminaron todo tipo de publicidad que se refería a vender su literatura en los mismos libros y revistas. ¿Cambió realmente este sistema de cambiar de venta por donativo voluntario? En apariencia sí, es decir, del Salón del Reino para la calle había una impresión de que nada se vendía y que todo era por donativo voluntario. ¿Por qué la Watchtower cambió el sistema que estuvo practicando por toda su vida de vender su literatura con un precio módico, puesto que sus costos de producción eran muy bajos? ¿Por qué hizo el cambio? ¿Qué iba a ganar con cambiar de venta a donativos voluntarios? Simplemente evitar ser víctimas de rentas internas que les cobraran el impuesto IVA o impuesto al valor agregado. Entonces la Watchtower, con el fin egoísta de mantener sus riquezas, no dudó en hacer esta trampita
para no pagar el pago de los impuestos al gobierno, porque tenía miedo que le ocurriera lo mismo que Jimmy Swaggart, que le cayó rentas internas y tuvo que pagar una cantidad de dinero fuerte por el artículo que esta organización religiosa de la competencia evangélica estaba vendiendo a la gente y que tenía que pagar impuestos. La UAS se asustó y dijo: eliminemos todo lo que tenga que ver con venta y poner precios. Vamos a decir que todo es por donativo voluntario, de tal manera que cuando vengan rentas internas vean que nosotros no vendemos nada, que todo es gratis. Pero ¿realmente es todo gratis para la Watchtower, que entrega todo gratis? Pues no. La Watchtower siempre cobrará lo mismo, recibirá su dinero contante y sonante igualito como hacía antes cuando lo vendía. Pero esta maniobra de cambiar de venta a donativo voluntario, lo que buscaba era justamente evitar que rentas internas le cobraran los impuestos gubernamentales. Entonces podía justificar que nada se vendía, que nada tenía precio de venta, y por esa razón eliminaron cualquier mención en la literatura de la Watchtower, los libros que tenía la sociedad y los precios que tenían. Si ustedes observan la literatura de 1987, que se publicaba hasta ese año, inclusive hasta 1990, aparecen al final de los mismos libros publicidad anunciando otros libros de la sociedad y su precio. Eso ya a partir de 1990 desapareció totalmente. Ya no se menciona nada de precios, ni un centavo, como si todo fuera gratis, solamente se financia por donativos voluntarios. Pero ¿en qué consiste la trampa de la Watchtower? Para defraudar al fisco y no pagar impuestos. Simplemente que el Testigo de Jehová tenía que retirar del Salón de Reino la literatura y tenía que poner un donativo voluntario en una cajita de contribuciones. Y así hacían todos los demás. Nadie le decía cuánto tenía que poner, sino él ponía voluntariamente, para mostrar que nada se vendía, que todo era por donativos voluntarios. Pero ¿qué sucedía si los hermanos habían puesto muy poco dinero? La Watchtower sabía que esos libros costaban tanto, tenían un valor de venta, sabían cuánto costaba, y si veían que los recabados por los donativos voluntarios eran insuficientes, exigían a los hermanos, hasta ahora lo hacen, exigen a los hermanos que completen la diferencia, porque hay un déficit de dinero correspondiente a la literatura que han retirado los hermanos, que hay que pagar a la sociedad contante y sonante, igualito como si hubiesen vendido la literatura. Es decir, la Watchtower ya tenía en mente que esos libros costaban tanto y que debían recibir por esa literatura que los hermanos retiraban un monto de dinero estipulado, que no podía ser menos de eso porque chocaba con el costo. Entonces era necesario que los hermanos completaran cualquier diferencia que pudiera existir entre el donativo y el valor de la literatura. Si el donativo era menor en monto de lo que la Watchtower esperaba recibir por el valor de su literatura, el siervo de cuentas tenía que decir a los hermanos del Salón del Reino que ha habido un déficit en la recaudación por esa literatura que ellos han retirado de la mesa del siervo de literatura, y que por lo tanto hay que completar el déficit que la Watchtower está pidiendo por su literatura entregada. Ese valor que era igualito que cuando vendían antes, tenía un precio, y toda esa literatura la Watchtower la tenía contabilizada y sabía que costaba tanto, y ese era el valor que esperaba recibir de esa literatura que entregaba la congregación. Porque si la congregación donaba voluntariamente una cantidad menor, y al final de mes se veía que lo donado por la literatura era menos de lo que costaba la literatura que ellos habían retirado, el siervo de cuentas le decía: hermanos, tienen que cubrir la diferencia, tenemos un déficit de la literatura. Entonces la Watchtower, al final de cuentas, se llevaba igualito su dinero como hacía antes cuando lo vendía, cubriendo la diferencia de los hermanos por el déficit. La única diferencia es que se cambió la palabra venta por donativo voluntario, dando a entender que todo era por donativo voluntario, cuando en realidad no era así, porque si fuera solamente por donativo voluntario, la Watchtower no tendría por qué pedir a los hermanos que cubran la diferencia, pues la Watchtower no se conforma con el donativo voluntario, tiene que completar el valor total de esa literatura. Entonces, el cuento de donativo voluntario es solamente de boca para afuera, es en el papel, porque al final de cuentas, la Watchtower no se conforma con lo que ha recabado en el mes como donativo voluntario, sino quiere su platita contante y sonante completita, igual como hacían antes cuando la vendían, recibían su plata íntegra porque les decía: hermano, esto cuesta tanto, págamelo ahora lo que cuesta.
Pero con el donativo voluntario no era así. Se recibía un dinero como un anticipo, que era el donativo, pero si no cubría el valor de la literatura, los hermanos tenían que cubrir la diferencia a fin de mes, porque se lo hacía saber el siervo de cuentas. Entonces la Watchtower, al final de cuentas, se lleva todo el dinero de su literatura contante y sonante, tal como hacían antes cuando la vendían, y el hermano tenía que pagar inmediatamente el valor total de la literatura. Esa era la única diferencia. La idea era, pues, esta trampita de cambiar el sistema de comercialización de la revista por venta, por donativo voluntario, que se instaló en 1990, lo que esta buscaba era trampear al fisco para no pagar el impuesto a las ventas, arguyendo que ellos no vendían nada, que todo era por donativos voluntarios. Al final de cuentas, la sociedad Watchtower se lleva su platita igualito como hacía antes cuando lo vendía. Como digo, la única diferencia era que se cambió de nombre de venta a donativo voluntario con el único fin de hacer trampas en el pago de los impuestos gubernamentales. Y de eso se trata el cambio de sistema que se instaló en 1990. Con el único fin de hacer creer al Estado que la Watchtower no vende nada, que todo es gratis, que los testigos de Jehová salen a la calle con sus carritos a ofrecer la literatura en forma gratuita, que no cobran nada a la gente de la calle, que pueden recoger la revista gratuitamente sin pagar nada, cuando al final de cuentas ha sido el pobre testigo de Jehová que con su esfuerzo, con su pobreza, ha tenido que pagar a la sociedad, la sociedad Watchtower la literatura que la gente del mundo recoge en la calle en forma gratuita. El único perjudicado acá, al final de cuentas, es el propio miembro de Testigo de Jehová, que tiene que pagar por ellas en el Salón del Reino, e inclusive cubrir el déficit para que la Watchtower se lleve su platita, y no le permite al Testigo de Jehová que sale a la calle a colocar estos libros que él ya pagó dentro del Salón del Reino para resarcirse de lo que él ya pagó a la Watchtower. Y es él quien se va a perjudicar al permitir que la gente del mundo se lleve la literatura de su carrito, que él ya pagó con su pobreza, con su miseria, dejándose quizás de llevar un pan en la boca, y la Watchtower le obliga a que él la regale en la calle para dar la apariencia al fisco que nada se vende, que todo es gratis. Y la Watchtower no duda en que sus propios miembros se perjudiquen y no les permite que ellos puedan vender esa literatura en la calle para resarcirse de lo que ellos ya pagaron, para otra vez tener dinero disponible para ellos mismos. Y la Watchtower no les permite eso, porque entonces si ellos la vendieran, podrían estar mostrando a rentas internas que la literatura de la Watchtower sí se vende, y podrían estar afectos a unas multas y pago de impuestos a las ventas. Entonces lo que la Watchtower publica acá es para los demás, para los de Jehová y la gente del mundo, que no deben hacer trampas porque quieren evitar el pago de impuestos gubernamentales. Pero la Watchtower es una diabla predicadora que mucho predica para los demás, pero que ella misma está inmersa en defraudar con trampas al Estado para no pagar los impuestos del gobierno. Y esta es una realidad que nadie me lo puede refutar. Gracias, amigos, y será hasta la próxima.